Quinta Conectado, porque somos tu voz. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Paulina Zavala y hoy vamos a iniciar un primer capítulo de Punto de Inicio. Tenemos invitados muy especiales donde vamos a abarcar temas relacionados a todo lo que es la coyuntura a nivel nacional. Estamos a 3 días de lo que es el año del primer aniversario de lo que es el estallido social. Y bueno, nuestro primer invitado, Carlos, ¿cómo estás? Caucota. Hola, sí, hola Paulina. Independiente, sí, súper por ahí, me están comentando de que estás postulando como concejal por Villa Alemana. Cuéntame primero, ¿cómo estás tú? Exacto, todo muy bien, llegando del trabajo, un día arduo. Y sí, yo creo que incluso el estallido social fue determinante para empezar a participar en política ya más activo y sobre todo con el amor que uno le tiene a la comuna de Villa Alemana. Mi familia es toda de acá y siempre he estado presente en actividades sociales en el territorio, sobre todo en mi población antigua, que es Palermo. Y las ganas están de trabajar y hacer una comuna mejor, más transparente y con ganas de poder ayudar y hacer una Villa Alemana más bonita, más grande y mejor para vivir. Sí, podemos decir que un hombre visionario. Mira, siempre tuve la idea de postular a algún cargo político, pero siempre dentro de Villa Alemana, desde chico, incluso cuando entré a estudiar Derecho en la Católica, que fueron 2 años, esa era la meta, ocupar la carrera como para una carrera política. Y después, bueno, el periodismo siempre me ha gustado, desde chico, siempre fanático de las noticias, de leer diarios, etcétera. Y me decidí por el periodismo, sobre todo también por el rol social que cumple y una buena oportunidad, creo, para demostrar que gente joven, yo tengo 27 años, puede estar en política y puede y tiene las ganas de cambiar todo el manejo político, tanto local como nacional. Sí, bueno, acá Chile sin duda ha cambiado el escenario actual social. Ya en 3 días más, como había dicho anteriormente, vamos a tener el primer aniversario de lo que fue el estallido social. Y en base a eso también, el programa de hoy vamos a abarcar solo 2 ejes. El primer eje, por ejemplo, son las causas y efectos sociales que conllevó el estallido social. O sea, los chilenos, los ciudadanos, dejamos de creer en ciertos sectores políticos o todavía existe la confianza. ¿Qué sucede? Porque es lógico que acá hay un quiebre social acá en el país, ¿no crees, Carlos? Sí, yo creo que el estallido social ocurre el 18 de octubre, pero algo que se viene arrastrando desde la salida de la dictadura. La frase no son 30 pesos, con la subida del metro en Santiago, tiene mucho que decir porque finalmente no son 30 pesos, son 30 años y durante los últimos 10 vimos los abusos más grandes de todos lados, de tanto la política, de las empresas con colusiones, con estafas, cómo no se pudo cambiar, por ejemplo, leyes tan importantes como tener un CERNAC que sea fuerte y que pueda regular el mercado. Y hasta el último, incluso en pleno estallido social, no se pudo cambiar que el agua fuera un bien de uso público y que no personas y empresarios no tuvieran derechos de agua para, por ejemplo, regar sus paltos en desmedro de la gente del Valle de Petorca que está sufriendo día a día con la sequía mientras ven que los cerros están siendo cosechados todos los días. Entonces, claro, fue algo que se arrastró por mucho tiempo, que el 18 de octubre fue el estallido, pero que finalmente salió la gente y yo lo pude ver. Yo en ese tiempo no estaba trabajando, había terminado el canal 13 regional donde yo estaba y justo me tocó vivirlo como ciudadano más que como reportero. Y Claro. fueron jornadas intensas porque Villa Alemana, por ejemplo, el estallido fue el 19, mucha gente se reunió en las calles, pero uno podía ver que el 80-90% de esas personas eran familia, eran niños, eran abuelos, eran estudiantes. Y claro, después hubo desórdenes, hubo delincuencia, no lo Claro, podemos pasó negar. todo lo que pasó, sin duda mucha gente sintió, claro, no son solamente los 30 pesos del metro, donde empezaron siempre la juventud ahí, no estar conforme con el sistema actual que se vive en Chile, valga la redundancia.
Y luego empieza también, dentro del estallido social que ha marcado la agenda noticiosa esta semana, Carabineros de Chile en la mira. ¿Qué sucede? Empezamos, a ver si les puedo leer un poco. El miércoles 7 de octubre, la Fiscalía deja en prisión preventiva a 2 carabineros por delito de tortura, en medio de lo que marcó el estallido social acá en Chile. Es la 43 Comisaría de Peñalolén, Santiago. Y donde lamentablemente de estos hechos fueron víctimas 6 personas, 4 menores de edad, 2 adultos, y esto fue durante el 20 de octubre, en la noche hasta la madrugada, el año 2019, el año pasado, sostuvo el fiscal Manuel Guerra. Luego ese mismo día el gobierno ya anuncia que piensa hacer una comisión de alto nivel, habla y empieza una reforma de Carabineros. Luego, el viernes 2 de octubre, anteriormente, había pasado lo del joven de 16 años que cae del puente Pío IX. Lunes 12 de octubre se publican resultados de la encuesta CADEM. Carabineros de Chile baja lo que es su aprobación, solamente con un 36%. Y puedo seguir leyendo un sinfín de cosas hasta hoy día, que marcó la agenda, lo que a nivel regional, que formalizan a un carabinero aquí en el Tribunal de Garantía de San Felipe por unos hechos ocurridos el 19 de octubre del 2019 al interior de la segunda comisaría de San Felipe. O sea, sí, más o menos hice un resumen de lo que ha estado pasando con la institución ahora y que marcó el inicio de lo que fue el estallido social, sin decir un sinfín de denuncias que hay acá en la región de Valparaíso, etcétera, no sé, no quiero ocupar la palabra uso de poder, pero existe, no estoy leyendo nada del otro mundo. Según a su juicio, Carlos, estimado, ¿qué sucede con la institución de Carabineros de Chile? ¿Hay credibilidad? ¿Cree que pueda existir una nueva reforma de Carabineros para así solucionar todo lo que es esta problemática en medio de esta crisis social que enfrenta Chile? Sí, yo me gustaría un poquito contextualizar lo que vivió Carabineros durante los últimos años. Este resquemor, esta molestia con la institución, que era una de las más queridas y más respetadas junto con Bomberos, era antes de que apareciera este desfalco bastante grande de miles de millones de pesos de la plana mayor de Carabineros, que fue antes del estallido social. Luego de eso, y en el estallido social, se pudo demostrar, se pudo ver que Carabineros no está preparado para el orden y la seguridad de nuestro país, sobre todo porque no están preparados en sus escuelas. La escuela de Carabineros y las escuelas matrices generalmente están divididas casi como castas. No puede existir una escuela de Carabineros, una formación de Carabineros que divida entre oficiales y suboficiales. Es clasista. Y hay muchos jóvenes que incluso no tienen la oportunidad de entrar a estudiar y que quieren ser carabineros y que salen luego de 2 años de una formación bastante básica a controlar a las personas que están manifestándose, otras delinquiendo, y la verdad es que no tienen el control tanto personal como las herramientas para poder controlarlo. Podemos ver en lo que pasó en Pío IX. Es un joven de 22 años que votó a este joven por el puente luego de que se ve claramente en las imágenes que lo intercepta y les pega una especie de tackle donde cae este joven. Y la verdad es que también podemos ver las cifras de carabineros que hay con problemas psicológicos luego del estallido, el estrés que han vivido, también con el COVID, no han podido llegar a sus casas a descansar tranquilos. Entonces sí, se necesita una reforma y yo diría una refundación de carabineros, desde lo básico, desde su formación, que hayan derechos humanos dentro de su formación, que haya incluso control de la ira y el temperamento. Cualquiera puede verse superado en una situación donde te están lanzando objetos, donde te están insultando, donde tienes que hacer caso a las órdenes de tus superiores y no tienes las herramientas para hacerlo. Piensa que con 22 años estás como más, no sé si benevolente, pero con mucha más energía, con ganas de hacer las cosas, con hacer bien tu pega, y eso obviamente los debe haber pasado a llevar. Muchos de esos carabineros se ven perjudicados en su labor diaria. Yo creo que Carabineros es una institución demasiado importante como para decir cerremos Carabineros y que haya otra institución, pero sí creo que puede haber una reforma bastante grande, por ejemplo, en que se termine con el clasismo de las escuelas matrices, tanto
en Carabineros como las Fuerzas Armadas, donde existe una escuela de suboficiales y donde existe una escuela de oficiales que básicamente se dividen porque, por ejemplo, la escuela naval, más de 2 millones de pesos para una matrícula, mientras que la escuela de suboficiales es más accesible y muchos jóvenes optan a eso. ¿Por qué no en Carabineros tener una situación así? Que haya clases de derechos humanos, incluso que el Instituto de Derechos Humanos sea partícipe de la formación de Carabineros. Ahora, ¿cómo la institución? Sí, no, sigue, por supuesto. Sí, y que poco a poco se vaya reformando, que esto no va a ser de un año para otro, obviamente, una institución tan grande que abarca desde Arica a Punta Arenas, que está presente en nuestras fronteras, que maneja el orden y seguridad, también tiene un montón de cosas, y también no sabemos, por ejemplo, hoy en día, cuál es la cifra real de Carabineros que está en la calle. Es una cifra que no se maneja, que no está en transparencia, se ha pedido. No sabemos cuántos Carabineros, por ejemplo, están trabajando en las comisarías, cuántos Carabineros han tenido COVID positivos. Se ha sabido que muchas comisarías incluso han tenido brotes y han tenido que trabajar Así Carabineros con eso. Entonces, es una reforma bastante humana la que hay que hacer a Carabineros y tener en claro de que Carabineros, claro, tiene que mantener el orden y seguridad, pero cuidarnos a nosotros finalmente, y que esté más presente en las poblaciones como antes, que Carabineros es una institución súper respetada, que el comisario de cada ciudad está presente en las poblaciones, tiene llegada con las personas, puede ir a conversar con un vecino, con una vecina, y eso es lo que falta. Sí, y en el fondo no es poner a tela de juicio a la gente que se viene sumando, tiene el derecho a opinar. Estamos justamente hablando, bueno, en el contexto del tema, a un año del estallido social, en los últimos días, a partir de octubre, desde que empezaron un poco de manifestaciones a nivel país también. ¿Qué pasa con la institución de Carabineros? Perdieron credibilidad algunos uniformados caen en prisión preventiva dentro de lo que es el marco del estallido social, o sea, por delito de tortura, y ahí sale también en tapete el tema de los derechos humanos, lo que me comentaba recién Carlos. Entonces, ¿qué sucede? Hay credibilidad, hay la gente que tiene que desea opinar, que diga al respecto de cómo y qué forma, si una reforma puede llegar a que la gente crea de nuevo en la institución. Sin duda es una institución importante, todos los chilenos los necesitamos, me incluyo, todos yo creo, pero cómo se maneja, cómo se limpia la imagen en una institución dentro de un estallido social que está viviendo actualmente Chile, o sea, quitando de lado todo lo que está pasando, la pandemia, ahora pronto vamos a un plebiscito, estamos a puertas de un plebiscito para cambiar la Constitución de 1980, la nueva Constitución. Ese tema lo vamos a hablar la próxima semana. Pero como tú comentabas, simplemente es importante y una reforma puede cambiar. Y justo ahora, año 2020, tuvo que pasar esto para recién ponernos a pensar que hay una reforma que tiene que modificar de cierta forma puntos positivos dentro de la institución. Cualquier ciudadano ve un peligro en la calle, ¿a quién llama? Carabinero. Y entonces ahí vienen, sí. Y eso es lo que tiene que volver a la ciudadanía, porque incluso muchos, yo creo que han perdido la confianza en Carabineros por el sentido de que llama a Carabineros en una emergencia y se demoran 30, 40 minutos, porque están sobrepasados. Imagínate, en Villa Alemana tenemos una comisaría que está en pleno centro de Villa Alemana, que es la misma que está hace 30 años, y somos más de 150.000 personas las que estamos viviendo en Villa Alemana, y cada día más se agranda esta ciudad, tenemos poblaciones de norte a sur, se está expandiendo cada día más Villa Alemana, y tenemos una comisaría, deben haber 50 carabineros, y algo que necesitamos muchos más, y también necesitan más financiamiento. No puede ser que en Chile haya más financiamiento para, por ejemplo, elementos para reprimir, como por ejemplo fueron los guanacos, las balas o estas cosas para la escopeta antidisturbios, y que no haya dinero para prevención o incluso para la educación de esos mismos carabineros que van a salir a la calle y que van a estar junto con las personas día a día. A mí me pasó que para el estallido social salí a la calle ese día 19 de octubre en Villa Alemana, y mucha gente se juntó primero en el Paseo de la Torre y luego caminaron hacia lo que es la comisaría ahí en calle Prat con Santiago. Y los que somos villalemaninos y que tenemos respeto a la institución y que conocemos incluso a carabineros de acá, por ejemplo el capitán Castillo, que va a ser mayor, ojalá,
pueda volver a Villa Alemana dentro de unos años, porque no va a estar acá, podemos conversar con ellos, sabemos cómo son esas personas, y la gente perdió credibilidad desde ese momento, desde que salió ese desfalco millonario de Carabineros, donde incluso había gente que pagaba nanas con dinero de Carabineros, que gastaba miles de millones de pesos en transporte particular. Entonces creo que la institución necesita algo que también necesita el servicio público, que es que haya un escalafón único y que lleguen arriba, por ejemplo, a la línea de coroneles y generales, los que hayan hecho carrera y que hayan estado con la gente y que estén con la institución en el corazón, con el respeto a la gente y a los derechos humanos, que no sea casi un cuoteo político. Sí, por supuesto, y eso es lo preocupante. Y ahora, lo que habíamos hablado anteriormente, el primer eje, que nos fuimos al tiro a Carabineros, ¿qué necesita la ciudadanía para volver a creer en los sectores políticos? Tú, Carlos, estás postulando, como dije anteriormente al inicio del programa, para concejal acá en la hermosa comuna de Villa Alemana. ¿Por qué Villa Alemana también? Y bueno, lo que te pregunté primeramente, para que las personas vuelvan a creer en los sectores políticos y podamos seguir cumpliendo con el derecho cívico de votar, de acercarnos, decir, puede haber un cambio, porque de que va a haber un cambio hay, o sea, llevamos un año ya que Chile despertó, sin duda. Si nos puedes decir un poco de eso, tu perspectiva. Yo creo que la confianza en los políticos se perdió mucho antes del estallido social. Se perdió con los coteos, se perdió con el manejo político que existe. Por eso mismo, porque muchos hablan de meritocracia en Chile, pero no existe. Sobre todo en el servicio público, sobre todo en los cargos públicos. Son designados por dedo, con confianza, y las personas que llevan años en esos lugares, que a lo mejor merecían un ascenso y ser jefes, por ejemplo, una sucursal de servicio de impuestos internos, no lo son porque hay un manejo político atrás. Y yo creo que así se va a recuperar la confianza, se va a recuperar cuando deje de haber amiguismo y empecemos a trabajar con la gente que de verdad tiene que estar en los puestos que necesita estar y que está capacitada para llevar esos puestos. Lo que pasa en el servicio de salud, lo que pasa en el servicio de impuestos internos, no puede ser que cada 4 años, si cambia el gobierno, cambie todo el aparato público. Eso no genera confianza, creo yo. Y ahí tienen que estar los capacitados, tienen que estar los doctores que están metidos, por ejemplo, ahora para la pandemia, tienen que estar ahí presentes y ojalá estar siempre. ¿Y por qué Villa Alemana? Porque primero soy de acá, mi familia es de acá. Y segundo, yo creo que todos los que somos villalemaninos tenemos un amor muy grande a la comuna. El otro día estaba viendo un documental de Cristian Luna, que es candidato a la alcaldía, sobre el rock villalemanino. ¿Por qué entretenido! ¿Por qué nace el rock en Villa Alemana? Y la respuesta es porque en Villa Alemana no hay nada que hacer. No. Esa es la respuesta. Hay mucho que hacer, diría yo, mucho. En Alemana no había nada que hacer en los 80 y los 90, los jóvenes iban a los cerros, pescaban su guitarra, mientras otros practicaban deporte, otros creaban, pintaban, hacían música, y la música de Villa Alemana ha trascendido incluso en Europa. Tenemos a la Floripondio, a Chico Trujillo, tenemos a la Sonora de Llegar, tenemos a Esther Valencia, que es una artista demasiado reconocida a nivel internacional. Entonces, eso es lo que necesita Villa Alemana, necesita rescatar su identidad, necesita rescatar eso que nos hace amar a esta comuna. Somos la única comuna en Chile que tiene música en el centro de Villa Alemana. Uno camina escuchando música en Villa Alemana. Uno está aburrido en Villa Alemana, ¿qué hace? Escucha, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en Villa Alemana? No tenemos. Muchos dicen vamos al mall, vamos a la playa. No hay nada de eso en Villa Alemana. ¿Qué hacemos? Ir a los cerros. Y vemos que todos los días hay una constructora nueva que está llegando a los cerros, y necesitamos luego un plan regulador, porque sabemos que no podemos prohibirle a los privados vender sus terrenos, y si está dentro del plan regulador que ellos construyan, la municipalidad no se puede oponer, o si no puede pasar algo como sucedió en Valparaíso hace algunos años, que el plan regulador permitía construcciones en altura, la municipalidad los paraba, después la constructora demandaba a la municipalidad, y la municipalidad más encima les tenía que pagar a esas constructoras por haberles paralizado la obra. Entonces creo que la ciudadanía necesita ahora, este es el momento de participar, de estar más metido, algo que lo llevó el estallido social. Muchos están presentes, saben lo que es el apruebo o el rechazo, saben lo que es la convención mixta o la convención constitucional, y yo creo que se va a demostrar el
el domingo 25, porque yo creo que va a haber una participación histórica mucho más alta de las elecciones anteriores. Pero eso es lo que tenemos que rescatar en Villa Alemana. Yo tengo una página que se llama 101 Ideas para Villa Alemana, que hemos estado en distintos lugares de Villa Alemana, hemos hecho limpieza, por ejemplo, el tranque recreo, que el 10% pertenece a Villa Alemana, el 90% pertenece a Quilpué, pero la gente va para allá. ¿Por qué no transformar eso, que es de un privado, a lo mejor comprarlo y ser un parque intercomunal? Rescatando ideas de la gente, nos piden ciclovía en Villa Alemana, no hay ninguna ciclovía, no hay baños públicos en Villa Alemana, las calles están llenas de hoyos. Desde que se cerró el vertedero, la basura está en las calles, uno puede ir hacia el sector del Rocío, que es como del Paradero 11 hacia arriba, llegando al Troncal Sur, y es un basural. Lo mismo pasa en Peña Blanca, lo mismo pasa en la Wilson, donde el otro día sacaron más de 300 neumáticos unos jóvenes, porque también hay residuos de neumáticos, hay constructoras que han tenido que ir a dejar, que han ido a dejar residuos, no han tenido, porque pueden ir a botarlos a Quillota. Entonces, eso es lo que necesita, yo creo, Villa Alemana, Quilpué y todo el país, que la gente participe, que se haga presente. Nosotros en 101 Ideas Villa Alemana estamos revisando todos los días el mercado público, viendo qué pasa, y descubrimos, por ejemplo, que cuando la construcción del nuevo edificio consistorial hace algunos años, claro, se dejaron muchas cosas afuera porque era dinero que quizás era mal gastado en cosas ornamentales, por ejemplo, una pileta reflectante que era como un espejo de agua que iba a costar millones de pesos, y claro, se dejó afuera, y también se dejó afuera en ese momento la climatización del edificio. Y claro, nosotros no estamos en contra de los funcionarios municipales porque sabemos que su lugar de trabajo tiene que ser el adecuado para atender a las personas que llegan ahí. La idea es que no pasen frío ni calor, pero que en este momento se gasten 500 millones de pesos, 566 millones de pesos en calefaccionar, climatizar un edificio con un proyecto que tiene 2 años. Es el momento, en plena pandemia, gastar esa cantidad de dinero, y la gente no tenía idea, lo subimos y tuvimos cientos de reacciones, cientos de gente que compartió. Entonces eso es lo que necesita la gente, más espacios como este, como Quinta Conectado, para saber esos temas, para poder conversar, para poder participar, ojalá que la gente comente y diga, oye, ¿qué pasa en Villa Alemana con esto? Y poder democratizar la institución, y eso también va a estar en la nueva constitución, ojalá, que es el derecho a la comunicación. Y cómo el derecho a la comunicación. Y cómo se va a manejar, y cómo se van a manejar los medios comunitarios, las radios comunitarias, los diarios locales, etcétera, y brindar el espacio para que todos podamos comunicar y democratizar el acceso a la información. Así es. Y bueno, y por último, si nos ponemos a pensar en temas de seguridad, Villa Alemana, falta seguridad, estamos bien, está completa, o simplemente está la seguridad que puede haber nomás en la comuna de Villa Alemana, porque volvemos a lo que estábamos hablando anteriormente, poco funcionario en la institución de Carabineros. Mira, ayer asaltaron a una familia y la maniataron en el Fundo San Isidro, que es subiendo por la estación Villa Alemana, una parcelación que hay que es como parecida a la del Cajón del Leú. Sí, fue noticia también. Fue noticia hoy día. Y eso se demuestra que falta seguridad, falta personal de Carabineros. No puede ser que Peña Blanca no tenga una comisaría o por último una tenencia de Carabineros, porque imagínate, Troncos Viejos, desde la América hasta Peña Blanca, 150.000 personas para una comisaría es muy poco. Y no hay seguridad. Por ejemplo, día por medio en Villa Alemana hay fuegos artificiales y todos sabemos qué significan los fuegos artificiales a las 8 de la noche. ¿Qué significa? Bueno, la jerga dice que llegó la droga, y llegó la droga, y en Villa Alemana se sabe que hay barrios que necesitan más seguridad, que necesitan control del narcotráfico, y eso que es algo que piden los vecinos todos los días. En el mismo centro de Villa Alemana, antes de la pandemia, uno no podía caminar porque estaba lleno de comerciantes ambulantes. Yo no estoy para nada en contra de los comerciantes ambulantes, creo que muchos de ellos lo hacen por necesidad y porque tienen que trabajar y llevar el sustento día a día, y sobre todo después de la pandemia muchos quedaron sin pega y tuvieron que llevar de alguna forma. Claro, chilenos y mucha gente que se está reinventando acerca de esto. Si este tema abarca muchas cosas. Ahora Villa Alemana esperando. ¿En serio, qué entretenido? Me gusta. Sí, yo estuve matuteando y todavía vendo huevos de gallina feliz. ¿En serio? Bueno, me pasáis el dato después y podemos llegar a algo.
Sí, pero bueno, mucha gente reinventándose y empezamos. Sí, Ahora, y ¿está faltó, preparado Ville? Sí, cuéntame. faltó yo creo ordenar, no prohibir, ordenar el comercio ambulante. Hay espacios gigantes en Villa Alemana que están abandonados. Por darte un ejemplo, calle Buenos Aires, al lado de la estación de Villa Alemana, ¿Mm? es un terreno largo donde se instala la feria navideña. ¿Por qué no habilitar ese espacio para que se instalen los ambulantes con un ingreso y salida determinado para que obviamente haya control de la pandemia, que haya una persona entregando alcohol gel y uno pueda pasar por ahí y comprarle la cosa que necesita a los ambulantes? Y mucha gente necesita trabajar y no le llegaron finalmente las ayudas del gobierno. Otros aprovecharon y falsearon la declaración en impuestos internos, e incluso funcionarios públicos sabemos que 31.000 de ellos se bajaron sus ingresos para recibir el bono, pero mucha gente quedó afuera. Entonces es complicado. Villa Alemana necesita mayor seguridad y yo creo que la seguridad se va a dar en Villa Alemana cuando haya nuevamente una identidad y una pertenencia a la comuna. Sentirnos orgullosos de ser villalemaninos como lo éramos hace algunos años atrás, donde conocías a tu vecino, donde sabías que tu barrio te iba a cuidar en caso de... Mi abuelo ha vivido 60 años en la misma casa en calle Pedromón, y cuando fue el terremoto del 85 los vecinos llegaban a la casa porque mi tata tenía pozo, se ayudaban. Ay, qué entretenido. Cuando había inundaciones en los años 90, yo me acuerdo el 97 que tenía como 3 años, se inundó mi casa porque había pasado un lecho de agua y todos los vecinos estaban ayudando para limpiar. Y eso yo creo que se perdió en Villa Alemana, se perdió la identidad de los vecinos, se perdió la pertenencia a la comuna, y yo creo que por eso mismo se pierde un poco la seguridad, se pierde, se puede ver en las calles los rayados, se puede ver en la destrucción que hubo en el 18 de octubre, porque yo como villalemanino jamás hubiera pensado en quemar el Banco Estado, por ejemplo, porque ahora uno va a Villa Alemana, tienes que hacer filas de 4 horas para poder atenderte en el Serviestado, y muchas personas van a llegar ahí a retirar sus pensiones, y son servicios que se perdieron. Entonces yo creo que la identidad villalemanina, el amor a la comuna, hace de una comuna más segura, una comuna más amigable y mejor para vivir. Y segundo, ¿qué más le falta a Villa Alemana? Aparte de seguridad, estamos hablando, la prioridad a sus áreas, su flora, su fauna. Hay muchas organizaciones, quiero destacar eso, a nivel regional y también de la comuna, que están cuidando Cerro Tercera. Hay muchos cerros. ¿En qué más nos podríamos enfocar? ¿Qué pasa con el tema de salud? El hospital de Marga Marga, ahora estamos viviendo en plena pandemia, ni pensar cómo va a llegar el segundo rebrote, que ya en Europa está trayendo estragos. Somos una comuna bien golpeada, digamos, que necesita varios cambios. Villa Alemana, yo creo que desde que asumió José Sabat, creció mucho, hay que reconocerlo, una tremenda gestión. Tenemos una infraestructura deportiva que cualquier comuna de Chile la envidia. Tenemos el edificio consistorial, que es importante porque Villa Alemana tenía la municipalidad repartida en todos lados, y no hay que negarlo, a lo mejor no era el lugar para hacerlo, de sacar un área verde, porque eso es prioridad en Villa Alemana. Somos una de las comunas que menos áreas verdes por habitante, por metros cuadrados por habitante, tiene áreas verdes. Y la verdad es que podemos decir, claro, está el Parque El Álamo, donde falta seguridad, está la Plaza Belén, donde sabemos que se hacen muchas actividades, etcétera, pero está en el centro. Pero ¿dónde están las áreas verdes en los sectores aledaños? ¿Dónde está, por ejemplo, un parque intercomunal que necesitamos entre Quilpué y Villa Alemana? ¿Dónde están los espacios para los deportistas? Por ejemplo, el Bike Park, el santuario que está en calle Tercera, donde ellos lo cuidan. Necesitamos seguir cuidándolo, y ojalá que la municipalidad, ojalá en algún momento se pueda hacer cargo de eso y cuidar ese espacio para ellos. ¿Dónde está la salud? Yo creo que la salud se ha avanzado mucho en Villa Alemana durante los últimos años. Antes teníamos un consultorio solamente en el Puente Negro y toda la gente se tenía que ir para ese lugar. Ahora tenemos el consultorio Juan Bautista Alberdi, que está en Troncos Viejos, se está construyendo uno en la Así América. es. Viene el hospital de Marga Marga, que es tremenda labor, y hay que aplaudirle al alcalde Sabat, porque Marga Marga es grande, ese hospital se podría haber construido en Quilpué. Ahí está todo, está la gobernación, todo. Y él se la jugó y generó un terreno para que se construyera en Villa Alemana. Así es, muy buen punto. Nos llega un invitado. ¿Cómo estás, Daniel Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas?
Hola, No sé, disculpen la hora, pero estaba recién terminando una reunión. no imaginamos, pero Y felices que te quise hayas estar reunido. igual, así que gracias por la invitación, pero estaba en una reunión precisamente con el bloque por el derecho a la comunicación, por eso me atrasé un Ya. poco harto. Un poco harto, pero no, nosotros felices de recibirte. Estábamos conversando, bueno, primero hablamos un sinfín de cosas, Carlos Caucota, concejal, postulante a concejal por Villa Alemana, nos estábamos viendo toda la falencia de lo que es la comuna de Villa Alemana, la comuna de Los Molinos, pero inicialmente estábamos también recordando, para también a la gente que se viene sumando, de que a un año del estallido social, en 3 días más cumplimos un año de lo que fue un cambio social muy brusco para todos los chilenos. Y bueno, estamos hablando de cuáles son las causas y efectos que ha traído que trajo consigo el estallido social acá en Chile, y si hay una cierta credibilidad por parte para los sectores políticos empezando. No sé, ¿cuál es tu apreciación acerca de eso, Daniel? Bien, bueno, ha sido un año intenso, súper difícil de todos los sectores, porque la crisis del 18 de octubre, la pandemia, por lo menos en el tema del periodismo en el país, nos dejó con condiciones bastante malas, más de 2.000 periodistas que han perdido la pega, que están cesantes. Entonces es una situación que la hemos visto desde varios frentes. Por lo menos nosotros como Colegio de Periodistas hemos visto desde vulneraciones graves, por ejemplo, a los derechos humanos y sobre todo a la libertad de expresión. Hoy día precisamente, para contarles como noticia, hemos levantado un equipo de veedores y observadores a nivel nacional, periodistas colegiados, para que se desplieguen en todos los territorios del país, precisamente para garantizar que se respete el trabajo de la prensa oficial, pero también de la prensa comunitaria, el tremendo aporte que han hecho hoy día medios de comunicación comunitarios en este caso. Entonces, ahí nos cambió un poco el panorama, porque no habíamos visto ese nivel de represión a la prensa y a los medios de comunicación en años. Entonces, que significó más de 50 denuncias que presentamos ante las comisiones de derechos humanos, ante el relator de libertad de expresión, detenciones, camarógrafo, gráfico herido, etcétera, etcétera. Entonces, la primera evaluación que nosotros hacemos desde el Colegio de Periodistas es precisamente que nos encontramos con un escenario donde se vulneró algo que está consagrado en la Constitución, que además como Colegio de Periodistas queremos cambiar y hemos insistido fuertemente en levantar una nueva Constitución que garantice, más allá de la libertad de expresión, que obviamente creemos que es un derecho fundamental, se garantice el derecho a la comunicación en la nueva Constitución, de tal manera de que existan un resguardo por esa diversidad de mirada y pluralismo, y que se regule el sistema medial en Chile, que es un sistema medial muy concentrado en las manos de algunos pocos, y que representan intereses a nuestro juicio, de la élite política económica del país. Entonces, estamos avanzando en eso, y como evaluación desde el punto de vista del movimiento social, nos permitió articularnos de manera concreta. Nosotros somos parte de la mesa social de Valparaíso como Colegio de Periodistas, y ahí nos permitió agruparnos con la ANEF, la CUT, la 8M, la coordinadora Norma FP, los cordones territoriales, y se ha hecho un tremendo trabajo desde el punto de vista en algún minuto de los cabildos. Hicimos cabildos por el derecho a la comunicación, con la Escuela de Periodismo, y eso nos permitió juntarnos. Creo que eso es lo más importante. Si tuviéramos que hacer una evaluación del movimiento del 18 de octubre, uno de los elementos más importantes. La violación de los derechos humanos, obviamente, lo más negativo de todo este tiempo. Y lo otro que creo que es negativo, el poco sentido de realidad de los políticos. No sé si saben, pero ahora se acaba de aprobar que se presentó un proyecto donde los independientes pudieran conformar listas para ser delegados constitucionales, y no se aprobó. Hoy día hay una restricción de los dirigentes sociales y sindicales territoriales para ser delegados constitucionales. No podemos, los dirigentes sociales y sindicales, poder participar como delegados constitucionales. Tenemos que renunciar a nuestros cargos. Entonces, hay una disociación de lo que piensa la clase política tradicional y convencional con lo que está pasando en los territorios, en la ciudadanía. Y ahí creo que no hay una lectura correcta de parte de la clase política en general, en este caso. Entonces, esos son los elementos como negativos que yo creo que todavía tenemos capacidades de revertir,
como por ejemplo la incorporación de las cuotas de los pueblos originarios, que todavía no se resuelve. Al parecer está resuelto en el interior del Congreso, pero las señales las necesitamos los ciudadanos. La clase política tiene que decirnos que efectivamente se van a incorporar los pueblos originarios en la creación de la nueva Constitución, si es que gana el apruebo y el proceso, la Convención Constitucional, como nosotros esperamos, por lo menos como Colegio Periodista y como organizaciones sociales de Valparaíso. Así es. Y bueno, segundo eje, en términos general, vuelvo a reiterar, Carabineros de Chile en la mira. Dentro de esta semana se dieron a conocer, fue en parte de lo que marcó la agenda noticiosa a nivel país, la institución en la mira. Aparece también nuevos conceptos, una nueva reforma de Carabineros, el gobierno ya está adelantando un poco eso. El 2 de octubre el caso del Puente Pío IX, el joven de 16 años que es empujado por un uniformado. ¿Qué más por acá? Prisión preventiva, 2 carabineros por delito de tortura, la 43 comisaría de Peñalolén, en el marco del estallido social, donde también habían involucrado menores de edad. Hoy día mismo también recordaba un poco, hoy, por acá que estoy leyendo, la encuesta, el lunes 12 de octubre, la encuesta acá señalaba ya Carabineros de Chile tuvo una baja de credibilidad y por acá, hoy, formalizan a un carabinero por delito de apremio ilegítimo en Tribunal de Garantía de San Felipe. Los hechos ocurrieron el 19 de octubre del 2019 al interior de la segunda comisaría de San Felipe. Lo que habíamos planteado al inicio de la conversación, hay que poner en práctica una reforma de Carabineros. ¿Qué sucede con todo esto que está sucediendo ahora? ¿Se perdió credibilidad hacia la institución? ¿Cómo pueden lograr cambiar una visión acerca de esto? ¿Los chilenos realmente nos sentimos protegidos por esta institución? A usted, colega, lo llevaron detenido. Estábamos hablando de libertad de prensa, libertad de información. No sé si nos puedes contar un poco de eso, Dani. Sí, tremendo tema. Yo creo que son como 2 niveles. Primero, la reforma Carabineros hay que hacerla y no el proyecto que hoy día está presentando el gobierno que además interpela a la oposición y dice, bueno, estamos presentando proyecto de reforma, pero se necesita una reforma profunda Carabineros. No que la discusión está en el tema del presupuesto destinado a inteligencia Carabineros, la compra de más armamento, etcétera, como que se ha ido en esa línea. Entonces, la primera pregunta, creo que hay que reformar completamente Carabineros. Carabineros es una institución desprestigiada, no solamente por violar los derechos humanos, sino porque además ha sido cómplice de casos de corrupción. Antes del conflicto habían un montón de casos de corrupción de parte de Carabineros. ¿Se acuerdan que pasaban varios carabineros por la fiscalía precisamente por el tema de corrupción? Entonces, el problema de corrupción, un tema de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, no hay otra. 8.000 y tantas denuncias contra Carabineros, de las cuales entiendo que no deben ser más de 20 carabineros que han sido procesados después de esas 8.000 denuncias. En Valparaíso, por ejemplo, tenemos un caso emblemático, el caso de Matías Orellana, el profesor de Viña del Mar, que le perdió un ojo el 1 de enero y que se han perdido pruebas. De hecho, mañana hay una acción judicial, una denuncia contra Carabineros por obstrucción a la justicia, porque se perdieron las principales cámaras que permitían, en el fondo, identificar a los carabineros que dispararon directamente al rostro de Matías el primero de enero de este año. Entonces, es complejo porque uno no se siente seguro. Pero además hay una política muy... el presidente Piñera o los ministros de Interior que han pasado, el mismo general de Carabineros han protegido a estos carabineros. Y en Valparaíso pasa algo similar. Cuando nuestro intendente Jorge Martínez se querella contra nosotros, Jorge Martínez se querelló, en este caso, contra nosotros, contra mí particularmente, por el 1 de mayo, cuando se decretó la detención ilegal. Entonces, la autoridad política, la máxima autoridad política, que en el fondo avala estos procedimientos, Carabineros se siente en plena libertad para violar los derechos humanos sistemáticamente. Y al violar los derechos humanos, en el caso de la prensa, viola uno de los elementos que yo señalaba, que está consagrado en la Constitución,
que es mala y que tenemos que cambiar porque es de la dictadura, etcétera, pero ahí se consagra el derecho a la libertad de expresión, y cuando el intendente, en este caso, se querella además contra los equipos de prensa por desórdenes graves cuando estábamos con una cámara haciendo un registro, nos parece que es absolutamente grave, y ahí demuestra la descomposición, la putrefacción hoy día que tiene Carabineros de Chile como institución, porque hoy día no hay credibilidad, no nos sentimos seguros con ellos, etcétera. Pero eso es una situación concreta que hay que modificar de raíz a través de una reforma profunda. Sin duda, me avisan por interno, vamos a seguir conversando, me avisan por interno que lamentablemente Carlos Cacuota se tiene que ir, pero bueno, la invitación está abierta, la gente que se viene sumando, candidato para concejal por la comuna de Los Molinos, Villa Alemana. No sé si quieres dejar abierto ahí tus redes sociales para que la gente te siga, Carlos. Sí, primero acotar una cosita, que ese día 1 de mayo fue agredido un camarógrafo compañero mío de CNN, incluso están las imágenes en TVN, de cómo un carabinero a menos de medio metro le lanza gas pimienta en el rostro. Y tampoco, con suerte hubo disculpas, no hubo algún sumario contra ese carabinero por actuar mal, y es lo que cada día le va... La verdad es que sí, se necesita una reforma luego, y ojalá que el 25 de octubre la gente vaya a las calles y decida lo que quiere para Chile. Yo los quiero dejar invitados a lo mejor a que sigan las redes sociales de 101 Ideas para Villa Alemana, en Instagram, Facebook. Ustedes pueden dejar sus ideas, sus problemas, etcétera, y para poder ir tomándolo y hacer un catastro de lo que la gente de Villa Alemana necesita. Así que agradecido por el espacio, ojalá se pueda dar de nuevo. Siempre bienvenido. Ahora tengo un compromiso y bacán igual, estamos entre puros periodistas. Sí, entre puros periodistas, 3 periodistas acá. Sí, y comprometido además. Así y comprometido. Que me vaya bien, colega, en esa campaña. Muchas gracias, Danilo. Que estén muy bien, buenas noches, y nos vemos a la otra oportunidad. Por supuesto, muchas gracias, Carlos. Que estés muy bien. Carlos. Chau. Chao. Bueno, tenía otros compromisos, pero sigamos hablando en lo que estábamos, sobre la reforma, sobre que obviamente... Danilo, no hay una credibilidad hacia la institución. Ahora, ¿tú crees, es una pregunta muy obvia o quizás no obvia para muchos, que en 3 días más va a repercutir el estallido social 2.0? Sí, mira, yo creo que la rabia sigue existiendo. La rabia, de hecho, hay más rabia, porque la pandemia lo que hace es mostrar la desigualdad de manera mucho más potente, sin excusas, porque en algún minuto el tiempo del 18 de octubre, en el fondo es como que responsabilizar al movimiento social de todo lo que estaba sucediendo en los territorios del país, en los saqueos, todo era responsabilidad del movimiento social, sin lograr, que esa también fue un problema de la clase política, no lograr comprender hasta el día de hoy el tema que está detrás. Yo me pregunto, yo tengo una hija de 18 años y me pregunto la rabia, el país que hemos construido, porque yo también me siento responsable del país que hemos construido. Tal vez por haber sido más chorizo de joven, por haber sido más impetuoso, cuando teníamos que pelear por el crédito, cuando teníamos que estar mendigando lucas para poder estudiar, cuando había que trabajar para trabajar y estudiar, cuando no estaban las condiciones, cuando nuestras familias tenían que hacer cola en los hospitales, cuando no vimos todas esas cosas que sucedían, pero la habíamos naturalizado. Y lo que hace el 18 de octubre es precisamente decirnos, despertarnos, decir, oye, esto no es normal. ¿Por qué naturalizar? ¿Por qué la dignidad es lo más importante? ¿Y por qué el Estado en general, con los gobiernos de turno, han vulnerado nuestros derechos fundamentales? Entonces, hay mucha rabia. Cuando hablamos de la primera línea está lleno de jóvenes que tienen rabia. Cabros que fueron violados en el Sename, que vivieron las injusticias del sistema. Esas son nuestras primeras líneas. Por lo tanto, cuando viene la clase política a apuntar con el dedo a esa primera línea y los trata de violentistas, que tienen que ser detenidos, los criminaliza con el dedo, es no entender absolutamente nada. Eso no significa que uno esté a favor de la violencia. Es entender
que hay un tema de fondo, que los chicos, los jóvenes tienen rabia porque le hemos construido un país sin ninguna protección, sin ninguna condición. No tienen opciones de estudiar, porque no es para toda la universidad o no es para toda la educación, por lo menos para que sea pareja, para todos. La educación acá en Chile es cara. Y es carísima Sí. y es segregadora, que depende de donde tú naciste, donde tú viviste, el lugar donde vas a poder estudiar y lo que vas a poder alcanzar. Es directamente eso. No es como la derecha que plantea como esta idea de que el sacrificio, que uno puede salir de la pobreza. No, las condiciones son adversas para muchas familias, que vienen los campamentos, que vienen las tomas, que el narcotráfico está invadido. Eso es que, por ejemplo, como política pública, eso debería ser un foco. Yo prefiero tener 2.000 carabineros resguardando a las poblaciones, sacando el narcotráfico de las poblaciones de manera tajante y fuerte, que tener 2.000 policías reprimiendo en las calles de Chile a un grupo de jóvenes o de manifestantes en general que tienen rabia. Entonces, esa injusticia quedaron muy plasmadas durante la pandemia también, durante esta crisis, porque se mostró esa desigualdad, esos dos Chiles que habían, que los medios de comunicación también tradicionales habían sido muy cómplices, o yo creo que en general siguen siendo todavía muy cómplices de ese Chile que nos muestra esa desigualdad y esa diferencia. Entonces eso sucedió y eso generó esta rabia, esta sensación de querer destruirlo todo. Pero esa metáfora de querer destruirlo todo está relacionado por querer construir un país distinto. O sea, esos jóvenes quieren contribuir y colaborar. O sea, todos los que están en el movimiento social queremos de alguna forma contribuimos a pensar una sociedad distinta. Porque estamos aburridos que la política tradicional nos diga cómo hacer las cosas y cómo enfrentar. Es como esta idea de que los ciudadanos no somos tan ciudadanos. Somos ciudadanos para ir a votar, pero no tenemos la capacidad de generar nuestro propio raciocinio y de poder generar propuestas y espacios de participación transversal. Entonces, eso creo que es fundamental como para poder comprender y entender que este movimiento social, que tiene de todo un poco, hay que entenderlo dentro de su contexto general, sociológico, las condiciones de vida, etcétera. Ahí hay un tema importante que yo creo que a la clase política le ha faltado mirar y estar en la calle para poder comprender la rabia que existe en un pueblo que ve todos los días cómo no tiene resguardados sus derechos, y a unos jóvenes que, por ejemplo, les decimos que van a tener que trabajar toda su vida para poder tener pensiones miserables y pasar una vejez como la están pasando nuestros viejos hoy día. Ese es el futuro y ese es el país que hemos construido. Entonces, hoy día se vio una pequeña luz, por eso que salimos todos, porque se vio una pequeña luz para derrocar esto y para poder cambiar las cosas. Y eso es lo que por lo menos es mi sensación, y es la sensación como del colectivo. Estamos como apañados hacia el lado del otro, hay otro que me va a cuidar, que está pensando lo mismo, cuando tocamos las cacerolas, cuando salimos a marchar, cuando agarramos un lienzo, cuando discutimos los cabildos. Todos esos espacios han sido tremendamente significativos, creo yo. Y muchos ciudadanos chilenos, valga la redundancia, que han marcado historia y que se volvieron ícono también del estallido social. Recién hablabas de la primera línea, tantos jóvenes, Gustavo Gatica se me viene a la mente, pierde lamentablemente su vista y la perdió. Y como ícono, y él decía, sigan luchando, o sea, sin duda, independiente del movimiento o más allá de quién esté de acuerdo con el estallido social, o más que con el estallido, con lo que estamos buscando nosotros los chilenos, me adelanto un poco, plebiscito, el 25, apruebo una nueva constitución para modificarla de 1980, y ver qué está sucediendo. La unión, como dicen por ahí, la unión hace la fuerza. Y en donde sin duda estamos viviendo un escenario complicado desde ya aproximadamente un año. Ahora, a nosotros mismos, a los comunicadores, cuéntanos, recién estábamos hablando, no hicimos un alcance, cuando tú en tu calidad de presidente del Colegio de Periodistas de Valparaíso, Danilo Ahumada, simplemente estás trabajando para llevar todo lo que es la información a todos, porque existe, obviamente, creemos que existe en esta sociedad, lo que es el derecho a la comunicación, el derecho a informarme, y tuviste esa mala experiencia trabajando y te llevan detenido.
como siempre los periodistas perseguidos cuentan un poco de eso y que también sin duda tiene mucho que ver de lo que estamos hablando. Sí, bueno, lo del 1 de mayo fue un caso de mucho. Es como en Santiago ha sido sumamente la acción violenta contra, sobre todo con los comunicadores. Bueno, Carlos lo decía, ese día hubo una acción violenta contra la prensa. Yo que estoy del 19 de octubre que estuve en la calle registrando, fui viendo cómo el comportamiento de Carabineros también fue cambiando. En un momento se puso muy agresivo contra todos los que tuviéramos cámara. De hecho, los guanacos apuntaban directamente, en algún minuto hubo varios periodistas heridos, de hecho se juntaron los fotógrafos, los camarógrafos precisamente para cuidarse, y ahí aparece este equipo de veedores hoy día, de observadores de la libertad de expresión. Y ese día, el 1 de mayo, hubo una acción muy violenta, como decía Carlos, tiraron gas pimienta directamente a camarógrafos del CNN y Chilevisión en ese minuto, detienen al gráfico de La Estrella, un reconocido gráfico de La Estrella, me detienen a mí, pero hay un criterio ahí distinto, a mí me dejan, muchos lo sueltan durante el día, pero a mí me dejan pasar la noche porque me formalizan al día siguiente. Eso significa que me trasladan en la noche de una comisaría a otra, me tuve que ir a la 8ª comisaría, me trasladaron a la 8ª comisaría, y en la mañana siguiente fui formalizado por desórdenes graves, explicándole en todo momento al capitán, a todo el que pude, primero decir, tengo una cámara, había imagen, había registro, y además planteé que era dirigente del Colegio de Periodistas. Hago una salvedad ahí porque en marzo nos habían gaseado con gas pimienta directamente a la cara y habíamos puesto una querella, como yo trabajo en la Universidad de Playa Ancha, una querella desde la Universidad de Playa Ancha contra Carabineros por el uso indebido de gas pimienta. Nos tiraron a mí también me pasó, colega, de hecho cuando hacía un Facebook Live, me pasó y es terrible el gas pimienta, como que uno no se imagina ese polvito, todo el daño que produce, no podía abrir los ojos, quemadura en primer grado. Así es, y a mí me tiraron directo a los ojos. Por suerte no soy asmática, si no quizás no estaría acá. Pero no estaríamos conversando. Lo que complicado. Tú estás planteando se ha naturalizado. O sea, no es normal que te arrojen gas pimienta a la cara y te dejen sin ver un par de rato. Puede ser hasta 1 hora que tú dejáis de ver porque si no tenéis nada de protección. Entonces, eso no es normal. No es normal el uso de gas pimienta. Si aquí no estamos en una guerra civil, no estamos en una guerra que el arma que nosotros tenemos, en el caso tuyo, era un celular donde estaba haciendo una transmisión y mi arma era una cámara de video. Mi cápsula de prensa, o sea, mi cápsula, mi credencial de prensa. Ese es el riesgo que nosotros generamos a la policía. Entonces, porque además, como no hay una policía preparada, no hace distingo. Entonces, al final es como que, en el fondo, la represión va para cualquiera que se lo cruce. Y con el mismo nivel de brutalidad. Entonces, ahí hay un tema, a propósito de lo que tú me preguntabas ya antes, Pauli, de cómo avanzábamos, reformando Carabineros, generando condiciones de derechos humanos, etcétera. Carabineros supeditado al poder político, en el fondo hoy día, o sea, me parece impresentable que aunque sean ex carabineros, hoy día estén llamando al rechazo directamente. Como cumpliendo un rol político cuando su rol no es político en el fondo. Entonces Carabineros, pero también nosotros vamos a tener que ver cómo protegemos también a los comunicadores periodistas a través de veedores, a través de recursos que podamos ir colocando para que la libertad de expresión se garantice. Porque esto, es importante transmitirlo a la ciudadanía. Más periodismo, más comunicaciones, más medios de comunicación permite tener a la ciudadanía más elementos para poder tomar decisiones. Uno la mayoría de las decisiones las toma a partir de lo que escucha, ve o lee en los medios de comunicación, chiquitito, grande, comunitario. Entonces, esa diversidad es muy importante, por eso es fundamental para una democracia tener un sistema de medios tan robusto, que tenga mucha mirada, mucha diversidad de medios, de formato, internet, medios comunitarios, radio, podcast, etcétera. Mientras tengamos un sistema más robusto de comunicaciones, yo les aseguro, y no lo digo yo, o sea, lo dicen muchas personas, vamos a tener una democracia mucho más sana, que nos permita tomar decisiones con todos los elementos, y no como hoy día, que existe una prensa muy hegemónica, que hace que uno tome decisiones con muy pocos elementos en la mano. Entonces, una prensa abierta, democrática, permite tener sistemas más sanos democráticos.
Así es, porque en el fondo, dentro de la misión de nosotros también, de los comunicadores, es crear también conciencia de todo lo que está sucediendo y la libertad de información que tiene todo derecho ciudadano a ver y realmente hablar de lo que está aconteciendo a nivel país. Y bueno, para finalizar, te quiero dar las gracias, Danilo Ahumada, por ser parte acá del primer capítulo de Punto de Inicio. A un año del estallido social, proyectamos, tú dices que si viene un estallido social 2.0, sí, la gente va a salir a las calles a marchar. Yo creo que más que un estallido 2.0 es un movimiento que no ha terminado. Entonces no es una resignificación de este movimiento, sino que por circunstancias de la vida, de la pandemia, del COVID, nos tuvimos que replegar, porque el mundo no ha cambiado después del 18 de octubre. ¿En qué sentido? Seguimos viviendo de la misma manera, seguimos teniendo los mismos problemas, no ha mejorado la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Entonces, es un movimiento que estuvo un poco ahí esperando, y hoy día creo que va a volver de manera fuerte, porque a pesar de que tenemos un plebiscito a puerta el 25 de octubre, ni siquiera ese plebiscito hoy día da garantía y respondió precisamente a esas necesidades que tenía la población. Entonces sigue habiendo rabia porque no ha logrado entender, como que la clase política con todo lo que le sucedió no logró comprender nada. Y hoy día, como decía al principio, los independientes no pueden participar, los dirigentes de la Junta de Vecinos, les cortaron la posibilidad de los estudiantes secundarios que le iniciaron este movimiento de poder votar perfectamente, como pasa en otros países, podrían haber votado menores de edad, entre 16 y 18 años, por ejemplo. Les vetaron esa opción. Vetaron la opción de que los dirigentes comunales, la dirigente de la Junta de Vecinos pudiera ser parte de la Convención Constitucional. Y nos vetaron esa posibilidad. Entonces, ¿qué quieren? Que la gente no se exprese o no se manifieste. Sí, y ahí está la disociación entre la clase política y lo que sucede en las calles. Sin duda. Y te deseo mucha suerte en el programa. Me hice el ratito, ahora me tengo que ir a una reunión. Yo también, otra. Sí, no, si ya nos vamos todos. Y bueno, feliz Danilo Ahumada, colega, como siempre, comunicador de Real, ahí haciendo periodismo siempre en las calles y en realidad lo que abarcamos todos, siempre mostrando la realidad. Te mando un beso grande. También. Gracias por ser parte del primer capítulo de Punto de Inicio y bueno, que no sea ni la primera ni la última vez. Eso es. Mucho éxito. Muchas gracias a toda la gente que también se estuvo conectando a nosotros. El próximo jueves vamos a hablar de lo que es el plebiscito y también de lo que quizás pudo haber pasado durante estos días en medio ya a puertas del estallido social en Chile, a un año, plebiscito, todo lo que estamos viviendo acá a nivel país regional. Así que me despido, un beso grande, nos pueden seguir por las redes sociales, Quinta Conectado, página oficial www.quintaconectado.cl y nos vemos el jueves a las 8 y con otras temáticas y con otros invitados. Y agradeciendo también a la producción, a David Cifuentes, que si no fuera por él, esto no hubiese sido posible toda la producción de este programa. Así que nos vemos el próximo jueves a las 8. Hola, soy Aldo. ¿Me recuerdan? De Villagra y Asociados. Mi pantalón nuevo. Como uno saluda. Como hombre. Les vengo a contar que la Ley de Modernización Tributaria incorpora importantes cambios en la boleta electrónica de venta. Por ende, debes especificar el 19% del IVA en la boleta. La venta debe ser informada inmediatamente al Servicio de Impuestos Internos y Pyme Boleta lo hace para ti. Los plazos son 1 de enero para las empresas que están inscritas en el portal de facturación y 1 de marzo para las empresas que no están inscritas en ningún portal de facturación. Si tienes dudas para incorporarte en este nuevo sistema, cotiza nuestro servicio. Llámanos, somos Pyme Boleta, un servicio de Villagra y Asociados.